Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Bien, capítulo 26 de un podcast que se llama Hablemos de Circo. Y bueno, este capítulo tenía que ser presencial, pero no lo es ahora. Estamos nuevamente por Zoom, pero vivimos en la misma ciudad porque nuestra invitada, ya que nos acompaña en este momento, está en la ciudad de Barcelona y yo también vivo en la ciudad de Barcelona, pero resulta que anda un virus dando vuelta y la gente se contagia y los amigos se contagian. Y para evitar futuras inconveniencias, decidimos hacer esto en línea. Así que nuestra invitada es Ingrid Esperanza Bermán Marín, como sale en internet, como yo lo googleé, quien reside en Barcelona y está actualmente trabajando en Ja Collective, así se dice, con la obra Picadero, y que es un proyecto apoyado por la Central del Circ de Barcelona, un programa europeo también llamado Travesía Pirineos de Circo, que se conoce por aquí, en otras partes no. Y también que va a tener un estreno en el Festival de Tárrega, pero también me estaban comentando en el Festival de Figueras. Y antes de seguir hablando de ella, que quiero que Ingrid, tú misma también nos puedas comentar un poco de tu vida, para la gente que no te conoce, como para que te puedas conocer. Yo creo que todo el mundo te conoce, yo a todos les digo lo mismo, todos los invitados, porque el mundo del circo es pequeño, pero es bueno recuperar también los orígenes, ¿no? Ingrid, muchas gracias por aceptar el podcast. Gracias por la invitación, qué bueno. Sí, creo que el mundo del circo es pequeño, no sé, es muy loco, pero vayas donde vayas, siempre encuentras o a un amigo, una amiga, o a la amiga o amigo de una amiga o amigo. Es como una gran familia, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con la naturaleza del circo, ¿no? Con su origen, que es nómada, que viene de ahí. Entonces, el hecho de estar en movimiento y también del trabajo en equipo, ¿no? De familiar, digamos, porque hoy en día, aunque no hagas el circo tradicional, que bueno, originalmente viene de familias de circo, pero seguimos trabajando como familias, ¿no? Porque entras en procesos de creación y de realización que van muy de la mano con este estilo de vida. Yo lo veo así. ¿Qué te cuento de mi vida? Vamos desde el principio, desde los orígenes. Vale. Bueno, obviamente, ¿dónde empezaste a hacer circo? Como que eso sería importante aterrizar la información también. ¿De dónde proviene la Ingrid del circo? Mira, de hecho, antes de la Ingrid del circo, creo que te podría hablar de la Ingrid que salió de su pueblo para convertirse en artista, así Perfecto. como grande, gran palabra. Sí, ¿no? Qué bien. Sí, ahora te digo, con la total inocencia de lo que eso significa en realidad, ¿no? Pero en aquel momento, viniendo del sureste de México, de Tabasco, de un pueblo donde yo crecí aprendiendo danzas folclóricas, por ejemplo, un poco lo que había para hacer ahí, físico o cultural, yo intentaba estar. Yeah. Pero claro, siempre la influencia directa era la televisión, las telenovelas, siempre en domingo. Y digamos que de alguna manera me alimentó positivamente porque me llevó a irme a estudiar a una escuela de teatro a la Ciudad de México con 17 años. Y ahí empezó un viaje en realidad, un viajezote, y empecé a descubrir expresiones del arte que no sabía que existían realmente. Y creo que en ese ínter de haberme ido a la Ciudad de México para convertirme en una estrella de las telenovelas, cambió totalmente mi chip mental y encontré grandes
pues maestros, guías, ¿no? Que de alguna manera me fueron llevando a que en un momento me topara con el circo, que igual fue muy particular, porque no es que yo decidí ir a una escuela de circo, digamos que el circo llegó a mí de haber visto una obra de teatro que en realidad tenía circo adentro, ¿no? Era una obra muy interdisciplinar, había música en vivo, había disciplinas de circo, pero que eran actores o bailarines que se habían entrenado durante un tiempo para realizar como estos personajes circenses, digamos. Pero tuvo un impacto tan grande, Erótica del Fin de Circo, ahí en la Ciudad de México, que 3 meses más tarde la compañía abrió una convocatoria porque buscaban gente y yo estaba apuntada ahí, claro, y me pillaron. Pero realmente creo que ahí empecé a vivir en el circo de alguna manera, a partir de ese momento. ¿Y eso en qué año fue, si se puede saber aproximadamente? Esto fue en el año 2000, de hecho, porque ese casting o esa convocatoria fue porque iban a hacer un evento grande en el Zócalo de la Ciudad de México y esta misma compañía estaba llamada para ser parte de ese evento, ¿no? Entonces buscaban a un montón de gente para que colaborara. Obviamente yo creo que el circo en México, por lo menos en aquel momento, existía solo el circo tradicional, que hay mucha tradición de circo tradicional en México. Pero puedo decirte que yo fui junto con otras personas que ahora están pues llevando a cabo un montón de cosas en México, como el Circo de Mente, por ejemplo, Karen Bernal, gente que en aquel momento empezamos nuestro camino por el circo, que es lo que ahora se le llama el circo contemporáneo, pero fuimos la primera generación que nos conocimos ahí en aquel momento y empezamos a entrenar juntos y teníamos a un maestro, Misha, un maestro ruso, que fue el que nos introdujo en el entrenamiento circense, un poco en el mundo, ¿no? Porque él venía de Rusia, de una familia de circo. Entonces, ahí inició todo, por el año 2000. Oye, y que yo sé que en Latinoamérica el circo, sobre todo, bueno, que yo conozco el circo de Chile, cómo se creó, se empezó a hablar de una vieja escuela. No sé si tú te consideras parte de eso también o no, pero dentro de eso está ese quiebre del circo tradicional por un momento, pero por otro momento está esta renacer o de un circo contemporáneo, o en Chile se conoce como nuevo circo. Tanto que en Europa esto ya estaba de lleno, como que ya venían ya absorbiendo todo eso. Pero ¿cómo fue tu proceso de ver de esa búsqueda también? Porque en México sí hay un circo tradicional que es potente, o sea, en Chile siempre llegaban los hermanos Fuentegasca, que eran como la compañía que... Pero hay una versión... Bueno, Vázquez. Sí, o sea, está predominante, era el circo mexicano, o sea, para mí es como fuerte eso. De hecho, cuando empezamos con Hablemos de Circo, se habla mucho de este circo que pasaba en Latinoamérica y nos dimos cuenta de que sí, hay un apego, o cómo se llama esto, como las dos caras de una moneda del tradicional con el contemporáneo, que uno no lo asume, pero están pegaditos, juntitos. ¿Cómo viste tú esa situación también en primera fuente en México? Mira, como te digo, yo, no solo yo, sino la gente con la que me tocó en aquel momento convivir o empezar esta generación de, llamémosle circo contemporáneo, pues yo creo, en aquel momento estaba también saliendo, o por lo menos llegaba la información a México del Cirque du Soleil, ¿no? Claro. Con Alegría, por ejemplo, estas cosas. Entonces, creo
que el Cirque du Soleil tuvo una influencia grande en todo este movimiento del circo contemporáneo que hubo en México. Y yo lo viví muy particular porque como no había todavía ni escuelas ni centros donde fueras a estudiar circo como tal, había danza, música, teatro, ¿no? Como las disciplinas grandes que la gente elegía para estudiar. Y de repente era la primera vez que había como la necesidad o las ganas del circo, de aprender, de entrenar, de empaparse del mundo del circo. Y creo que por lo menos en México tuvo mucho que ver con esto, con el Soleil, con aquel momento que estábamos viviendo. Y también que éramos los que empezamos a practicar el circo en aquel momento, veníamos o del teatro o de la danza o de la acrobacia, ¿no? Entonces fue una conjunción pues interesante en realidad, desde donde cada quien acogía, ¿no? Esta disciplina, desde donde te llegaba, ¿no? Claro. Que fue muy diferente cuando vine a Europa más tarde y claro, acá fue otro mundo. Pero en aquel momento creo que fue sí un despertar, una inocencia que venía desde ahí como, vale, esto es el circo, quiero hacer circo, quiero hacer aéreos, la acrobacia. Mucho de los eventos también, porque no se contrataba circo en los teatros en aquel momento. Entonces empezó a haber más eventos que contrataban, que de hecho te decían, quiero algo como el Circo del Sol. Claro. Y era un rollo, siempre la pelea de, bueno, si quieres al Circo del Sol, paga al Circo del Sol, porque esto es como, no hay este nivel de producción aquí, ¿no? Pero sí, pasamos por todo eso en aquel momento. Y bueno, esta pregunta debería serla al final, pero igual me gustaría saber cómo ves ahora que tú estás afuera viviendo, cómo ves el circo que se está haciendo en tu patria o en tu matria, en ese lugar, porque también es una reflexión que uno lo hace desde afuera, ¿no? Desde lo migrante, y muchas veces, a mí pasa en Chile que hay un proceso de circo que necesita ser cambiado de cierta manera, porque tiene que entrar como lo contemporáneo, performático, lo experimental, pero en México hay también compañías que están trabajando, por ejemplo, la Julia Sánchez, que estuvo aquí en un capítulo que habló de su proceso. La próxima semana tenemos a Vladimir Garza, que también ha participado con Circo Demente. Entonces, ¿cómo se ve ahora la parte, bueno, a excepción del COVID, a excepción de la palabrita maldecida? Mira, yo tengo que decirte sinceramente que llevo 15 años viviendo en Europa, que de hecho, bueno, sí, cada vez que voy a México, sobre todo últimamente, intento hacer alguna cuestión para estar en contacto, ¿no? Pero yo lo que veo desde mi perspectiva es que obviamente todos estos años se ve un fruto del trabajo de estos años. Ahora mismo, si en México hay gente que quiere ir y estudiar circo, hay lugares donde se puede ir, ¿sabes? Que podría haber más y podría haber seguro más apoyos y todo eso que siempre sabemos, pero existe hoy en día. Y también creo que como algo bueno de la globalización, digamos, o de toda esta comunicación que hay hoy en día, es que permite que te permees de información que no es solo la que te llega así como tan directa, tipo la televisión o los medios que en aquel momento eran los que había, ¿no? Que hoy en día, si tú quieres indagar, puedes encontrarte una paleta de circo o un abanico de posibilidades y comparar, ¿no? O entender que hay diferentes maneras de hacer circo, diferentes concepciones, ¿no? Del arte mismo, de las mezclas que se hacen. Entonces creo que hay acceso a la información
y que es querer encontrarla también. Yo creo que hay compañías, como te decía, como Circo de Mente, por ejemplo, que ya desde hace unos años están apostando a por llevar gente de diferentes partes del mundo, a dar talleres, a dar clases, a como hacer intercambio cultural. Y yo creo que todo esto va haciendo que se va enriqueciendo más la creación o la búsqueda circense, ¿no? Como que ya no es solo la idea del Circo del Sol, ya hay una paleta más grande. Pero creo que todavía está en evolución y que falta un montón, pero es en muchos niveles, porque, por ejemplo, voy un poco, paso a Europa un momento. Sí. Simplemente si yo pienso en el tipo de circo que se lleva a cabo en Francia, claro, tú puedes decir, vale, hay un montón de investigación, pero también hay un montón de apoyos, hay un montón de redes para poder llevar a cabo esa creación, porque de nada sirve que tú solo crees algo, pero luego no tienes el dinero para producirlo, pero luego no tienes las redes para presentarlo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con todo y creo que es un trabajo que poco a poco se irá haciendo y creo que va en ese camino, ¿no? En realidad. Pero sí, ahí estamos. Y bueno, ahora podemos hacer este salto. Bueno, en resumen, ¿no? Porque estamos viendo tu vida súper rápida. Pero de este salto de México a Europa, no sé si también nos puedas contar cuáles fueron los motivos de venir para acá. Yo creo que hay motivos, hay varios dentro de eso, pero mucha gente que escucha este podcast, la mayoría o son de Latinoamérica o son alumnos que vinieron a Europa y de repente necesitan como una fuente de apoyo, porque algunos escriben también dando gracias de que yo estoy afuera, estoy estudiando circo y me reflejo en de repente con tal persona, con ella, con él dentro del proceso, pero al mismo tiempo hay una fuente de lucha que es constante, del hecho de salir de la frontera y el hecho de traspasar, y después con los años ya la cosa se va como afirmando. Pero para saber también cómo fue tu proceso de viaje. Proceso de viaje. Mira, la verdad es que fue la curiosidad de conocer el mundo, ¿no? Como yo empecé a viajar gracias a compañías de teatro o danza o híbridos con los que empecé a trabajar en México. Y con una de estas compañías que era o es MX Teatro, venimos a Madrid a actuar una vez, que fue mi primera vez que crucé el charco y bueno, estuve ahí en Madrid, actuamos en un sitio muy lindo, la Casa Encendida. Y unos meses más tarde surgió la oportunidad de venir de nuevo a actuar en otro lugar. Y me vine, ahora sí ya me preparé para quedarme un tiempo. Dije, voy a juntar una lanita y me quiero quedar unos meses y dar la vuelta y ver un poco qué pasa por ahí, ¿no? Y en este viaje, pues aproveché, tomé algunas clases de circo en la escuela de acá de Barcelona, en la Rogelio Rivel. Conseguimos un trabajo en negro con otra amiga, con Karen Bernal, que también es una de las personas impulsoras del circo ahí en México. Y trabajábamos en un puticlub por los fines de semana y en un restaurante de onda gay, y con eso nos pagábamos nuestra vida ahí, ¿no? Era como de la escuela de circo, el trabajo en el fin de semana y cocinar con los Hare Krishnas algunos días en las mañanas, que en esto comida gratis y comida buena. Yeah. Así que era muy particular, muy lindo. Pero sí, fue la curiosidad. Y luego primero decidí no quedarme acá ilegal porque no tenía no tenían tampoco la experiencia ni las herramientas para enfrentar eso.
y volví a México porque encima acá no tenía, en un momento no tenía más curro porque tampoco tenía papeles y se empezaba a hacer más complicado. Y en México me hablaban de compañías con las que estaba trabajando para ir al Cervantino, para ir al Palacio de Bellas Artes, al Teatro de la Danza, y era como, no, yo me voy, o sea, no puedo decir que no a actuar en el Palacio de Bellas Artes. Y es como, volví a México y estuve un año más, pero con la idea de que quería volver aquí y probar suerte y sacarme los papeles y hacer todo el movimiento, ¿no? En un primer momento fue duro porque, claro, acostumbrada, como estaba abriendo un camino en México, en la escena, ¿no? En el teatro, en el circo, y de repente fue, bueno, pues voy a ir a ver qué pasa allá. Y fue venir acá y empezar de cero en ese sentido, porque en un primer momento era, tengo que sacar mis papeles y tengo que pagar la renta, tengo que ver cómo le hago, ¿no? Entonces, creo que pasaron años y poco a poco, pues abriendo camino en el mundo de arte y cultura que tiene su lado burocrático grande, y cada vez me encuentro más con eso, ¿no? Como más crezco, más también los retos son más grandes y me encuentro más con la burocracia en ese sentido. Sí, es horrible la burocracia. Yo como estudiante lo digo, y renovar papeles cada año es... Uf. Sí, es una Sí. realidad. Eso no nos lo enseñan en la escuela de circo, ni nadie pensamos que en nuestra idea romántica no entra, ¿no? No, uno cambia de país y piensa que está igual que en su propio país, no tienes que hacer nada, y que cada año tienes que solventar dinero, sobre todo cuando eres estudiante, y también, o sea, todo el proceso, o sea, hay un tema muy grande, creo yo, mucha gente que conozco, amigos, amigas también, que hacen unión de hecho, matrimonio, para tener papeles como lo más, en este caso, fácil, pero al mismo tiempo el derecho a estar viajando, ¿no? El derecho a migrar, que es un derecho, o sea, eso es, y hacer circo, como tú lo dijimos en un principio, este concepto nómade, que es pasar Sí. de un lugar a otro, es parte esencial. Eh, y vamos, bueno, de lleno a este mundo también, a tu trabajo ya, porque tú, en este caso, te has destacado mucho por el trabajo de suspensión capilar, ¿no es cierto? Dentro de México también hay varias mujeres que están trabajando desde ahí también, y no solamente mujeres, sino también, bueno, en Chile también hay suspensión capilar hecha por hombres, y también de diferentes trabajos de búsqueda de género, de investigación y todo eso. Entonces, para mí es súper interesante ese mundo también, porque algo que estaba perdido en un pasado y como que se volvió a redescubrir, y que de verdad es muy interesante también, sobre todo con tu trabajo actual. No sé si quieres pasar de lleno a tu trabajo actual, o podemos seguir meditando sobre cómo llegaste a estar en una compañía trabajando en un proyecto, ¿no? ¿O qué te interesa también? Bueno, mira, ahora que mencionas lo de la suspensión capilar, claro, porque creo que si algo me ha hecho sentir quizás, porque hasta hace algunos años yo pensaba, bueno, pero yo no soy artista del circo, como yo no estudié circo ni empecé a practicar circo siendo niña, ¿no? Porque hay esta idea de estas cosas de proezas físicas las tienes que hacer desde muy chica, y como mi vida no fue así, sino que yo llegué al circo a través pues del teatro, del movimiento, a través de la poesía en escena, en realidad. Entonces, en un momento, justo cuando empecé a vivir cuando llegué a Barcelona, bueno, un poquito después, digamos en el 2006, empecé una creación con dos amigos argentinos, que fue la primera creación personal que hice, ¿no? Con ellos, porque en México había estado trabajando con compañías, para compañías. Entonces fue la primera vez que realmente desde cero empezaba una creación. Y esta creación era muy hecha a mano, tipo uno de mis compañeros se construyó un bajo con una mesita de noche,
el otro un xilófono de botellas y cosas así. Y yo dije, ay, no tengo ganas de usar un elemento de circo clásico, ¿no? Y quería encontrar algo. Y me acordé que de niña había visto a alguien colgada del pelo en una carpa de circo tradicional en mi pueblo. Y dije, es verdad, eso existe. Hay gente que lo hace. Y empecé a investigar y me di cuenta que no era fácil porque en aquel momento no había gente que lo hacía en el circo contemporáneo. Había en el circo tradicional, pero tampoco era una técnica como de las típicas que encuentras ni en el circo tradicional. Ahora es distinto. Pero en aquel momento no. Y bueno, hasta que encontré a un señor, un chino, que trabajaba en un circo tradicional en el Ralui, que es un circo catalán chino. Y él accedió a enseñarme, como dijo que le caí bien y que por eso me enseñaba. Era una técnica que se enseñaba y que seguramente su hermana ni su sobrina me iban a querer enseñar, a menos que me quedara a trabajar en el circo. Pero bueno, él me enseñó. Y así empecé a practicar esta técnica en el 2007. Y fue, de alguna manera, pues, fue como lo que dices, ¿no? Traer esa técnica que está en un contexto distinto del circo tradicional. Y creo que eso era lo que más llamaba la atención. Pero por otro lado, hasta hace 3 años entró el boom de que ahora hay gente que puede ir a hacer un bolo colgada del pelo. En aquel momento me acuerdo que había gente que quería contratarme, pero tenían miedo porque la imagen era muy fuerte y podía ser interpretada como maltrato femenino o una cuestión así, ¿sabes? Wow. Entonces, sí, toda una evolución ahí también, en ese sentido, con la suspensión capilar. Qué fuerte. Igual, dentro de eso, sí, como tú lo mencionas, que cuando yo llegué acá a Barcelona, se empezó a ver también la imagen de la suspensión capilar más interesante. Dentro de eso estabas tú, la Marta también, Marta Camufi, que ojalá pueda entrevistarla, porque ella quiere hacer un horóscopo astral aquí de circo, muy interesante. Y en México también... También está, ay, no me acuerdo el nombre, pero la Mariana Blanco, no, de circo. Mariana, sí. Mariana, Sí. ¿no? Sí, ella, sí, que está, también hay que entrevistarla porque están con eso. Y me pasa que en Chile había un muchacho, un chico, que estaba haciendo en Valparaíso suspensión capilar, y hay un documental precioso que está en internet, que ojalá la gente pueda buscarlo, Suspensión Capilar Chile o Circo Chile. Y también se hizo una investigación sobre mujeres en el circo y la suspensión capilar desde la antigüedad. Por eso para mí es súper interesante igual, porque se rescata que el circo no, eso es lo tradicional y lo parte de lo contemporáneo. Y entrando ya de lleno a tu trabajo de creación, ¿cómo nace esto también? Porque hablamos del picadero, y me acuerdo que yo tuve la oportunidad de verlo en el EP, que fue la muestra que hace la central del CIRC cuando hay residencia, para las personas que no lo saben. Y en un momento se introduce este mundo del picadero de los caballos, ¿no? De domar caballos dentro del lugar, y está no quiero hacer spoiler ni nada porque la gente no quiero arruinar el espectáculo. Pero hay un trabajo muy interesante también sobre a nivel de estructura, de música, de sonido y también de suspensión capilar. Entonces, ¿cómo se llega a eso desde tu mirada también? Porque yo sé que este es un proceso en el cual supongo que estás tú actuando, pero al mismo tiempo estás en la creación, también en la gestión, también en muchos aspectos que ser latino en Europa es hacerlas todas. Como que, y siento que dentro de eso, yo sé que tú tienes una reflexión para que nos puedas compartir, ¿no? Ya. A ver, yo creo que no solamente siendo latino en Europa, o sea, creo que en general hay muy pocos lugares en el mundo, te diría, que hay la infraestructura, como el caso de Francia, que pueden funcionar
de una manera que te permita desligar más si quieres llevar adelante una creación. Pero mismo acá en España todavía no hay toda esa infraestructura ni todas esas redes. Claro. Obviamente que si las comparas con, a lo mejor con Chile o con México o no sé, muchos otros lugares, sí que hay como mejores condiciones, pero también siempre puedes mirar hacia más arriba y acá también la gente se queja, o sea, no te creas que no. Sí, yo quería generalizar para ponerle más tensión, pero sí, es verdad. Sí. Pero uno no puede, yo creo, bueno, empiezo diciendo esto, como está bueno permearse de lo que sucede en los lugares, pero las comparativas hay que tener cuidado porque es lo que te decía, en cada lugar hay sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, quizá en México o en Latinoamérica en general no hay tantas redes ni tantos apoyos y todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, pero en otro lado siento que la gente se lanza más a crear por las ganas de hacerlo y que con poco pueden usar la creatividad y hacer mucho. Que de repente cuando estás en lugares o en países donde las cosas siguen como una regla, ¿no? Como un camino que tiene que hacerse, las subvenciones se piden en este momento y tienen que ser así o asá y como te limitan más. Entonces, en ese sentido, yo admiro y me encanta que en Latinoamérica la gente con poco sea capaz de hacer un montón y que creo que eso no le quita valor, al contrario. Claro. En mi caso, con la creación, hablando de Picadero, bueno, es un proyecto que tenía ganas de realizar, que tenía ganas de hacer, ¿no? Como creadora, como persona. Y quería tomarme el tiempo de poder hacerlo con calma y con detalles. Y es lo que he intentado, ¿no? También rodeada de un equipo de gente increíble, súper profesional, y amigos y amigas. Empezamos con esto a hablar y a planificar y a soñar en el 2018 en realidad, junto con Betty Cao, que es una diseñadora de escenografía, y con Jan Benz, que es la persona que se encarga del mundo sonoro del espectáculo. Y entonces llevamos ahora, pues 2019-2020, más de 2 años y medio en la creación. Y ahora estamos en la recta final prácticamente. El Picadero fue un primer, como estos primeros impulsos que te hacen ir hacia un lado, ¿no? Vale, queríamos diseñar esta estructura que permitiera diferentes cosas, entre ellas el hecho de poder colgarme del pelo, de que se pudiera transformar en la escena, de que pudiera colgarse, qué sé yo, como tenía muchos requerimientos técnicos, pero ese fue el primer paso logrado de que funciona, ¿no? Y luego que además de eso queríamos que fuera un instrumento musical, o sea, involucra sonido, micrófonos, sensores, para que el movimiento de la peonza misma o de las personas interactuando sea lo que genere este sonido. Y bueno, esto ha sido toda una investigación que ha llevado su tiempo, porque obviamente hacer algo que no has hecho nunca, pues requiere pues el prototipo, probar, no funciona, probemos con esto otro, a ver qué tal. Y así ha sido el proceso de Picadero, que tiene que ver con la domesticación. Y simplemente el picadero ecuestre es una alegoría, ¿no? Pero en realidad la idea para mí en profundidad es hablar de nuestra propia domesticación humana, social y hasta te diría personal, ¿no? Cómo nos situamos nosotros mismos, dónde están los límites que nos ponemos nosotras mismas. Y más allá de eso es, dentro de estos límites, ¿cómo puedo encontrar la libertad dentro de estos límites?
¿Cómo puedo sentirme viva y libre en estos límites? No sé, ahora con esta época en la que vivimos, a veces pienso, mira, porque estamos en un cambio de era y están pasando muchas cosas, y si comparo el año pasado cuando empezó todo el COVID y la mascarilla y demás, claro, era una sensación diferente, y de repente ahora se empieza a normalizar de cierta manera, que no quiere decir que nos guste o que nos agrade, pero uno aprende a vivir con eso, uno se adapta a las nuevas tecnologías. Tú y yo estamos ahora mismo haciendo un Zoom. Y creo que tiene que ver con eso, con el hecho de adaptarse, con el hecho de encontrar la felicidad, digamos, la aceptación de ciertas cosas, ¿no? Sí, es súper complejo también porque dentro de esto la realidad, yo le digo como una realidad orwelliana, como del Big Brother que te vigila, que te domestica, de 1985, que tú estás como aceptando la realidad sin cuestionarte nada. Tal como animal que está siendo domesticado, o sea, he tenido la suerte de ver a mi padre domesticando un caballo cuando era pequeño en el campo, y claro, que pasa a ser chúcaro, que así se llama en Chile cuando es salvaje y se mueve mucho, y hasta acariciarlo y darle comida y después subirte en él, y ese cambio cuando ya te subes a ese animal y resulta que te puede matar tirándote al suelo y pisándote, o está súper manso dentro del proceso. Pero antes de entrar de lleno a estas reflexiones de circo, vamos por el área ya todavía funcional de la obra, porque yo sé que esta obra, no sé cómo, si nos puedes contar tu reflexión de confinamiento y post-pandemia o nueva normalidad, de crear una obra dentro de todo esto, porque no es fácil. Yo creo que igual en España se ha podido presentar trabajos, porque en Francia no se ha podido, en Latinoamérica tampoco, en algunas situaciones sí, en otras no. Algunos están por internet presentando todo. ¿Cómo ha sido tu experiencia de esta nueva normalidad? Bueno, ya primero que nada un shock, porque claro, de repente, sobre todo en el primer momento, de no creerlo, ¿no? De no entender la magnitud de la movida. Recuerdo que estábamos por irnos a una residencia de creación y era como todavía cuestionándonos si, no, pero como siempre la lucha, ¿no? Pero vamos, como, bueno, sí, la gente tiene miedo, no sé qué, pero vamos. Y claro, de repente darte cuenta que era una cosa de una magnitud que nos superaba, o sea, que no era posible. Y claro, encontrarse con eso, tener estos días o semanas de un no saber qué está pasando, fin del mundo, claro. Y luego poco a poco decidir, vale, vamos a continuar, vamos a hacer lo que se pueda en este momento. Y de hecho, en ese sentido, las nuevas tecnologías o esta comunicación que se puede hacer ahora por internet nos mantuvo al grupo unidas, ¿no? Teníamos reuniones y este tipo de trabajos de reflexión, y que luego a veces, si estás más en el físico o en el hacer, no tienes el tiempo. Entonces creo que tuvimos un tiempo de hacer este tipo de cosas, siempre pensando en vamos a seguir adelante. Y mira, eso sí es algo bueno que por lo menos aquí en España ha sucedido, me imagino que en algunos lugares también, que no se ha podido actuar, pero ha habido apoyos para la creación, para seguir continuando con la creación. Entonces, en ese sentido, hemos podido hacer residencias que en algunas no se podía presentar, aunque originalmente había la intención de abrirlo al público, y en este momento pues es como no se puede, pero bueno, mínimo se ha aprovechado el espacio, se ha avanzado en la creación. Entonces yo puedo decirte que para mí ha sido positivo en ese sentido, porque hemos podido continuar aún ante la adversidad y que todo es más complicado, porque por ejemplo uno de los compañeros viene de Alemania, entonces cada vez
que viene es PCR por aquí, PCR por allá, más gastos, más papeleos y esto de, ay, pero creo que están por confinar otra vez, a ver, esperemos antes de comprar el billete, bueno, muchas cuestiones así, más de producción, pero en general te puedo decir que estoy contenta del proceso que hemos llevado dentro de todos. Wow. Sí, sí, la realidad está así. O sea, la semana pasada estuvimos con Silvia Capel, que decía que al día siguiente ya iba a presentar, pero ella estaba con este carpe diem de que en un momento la pueden llamar y decir no. Y asumir ese no Claro. como la nueva normalidad, que de un día para otro o sí funciona o no funciona. O sea, Sí. ahora, bueno, entendiendo un poco ya esta reflexión de la obra también, porque el circo, como yo, una de las grandes preguntas que me hice dentro de pandemia, de ¿qué aporta el circo dentro de una pandemia? Porque no es una, en este caso suena muy feo, pero no es una primera necesidad o un oficio que tenga que seguir trabajando como el conductor o como el que recoge la basura, ¿no es cierto? Pero dentro de poco sí comprendí que nuestra vida está en torno a un trabajo, ¿no es cierto? Pero también a un ocio, o sea, hasta las personas que tienen más pobreza se dedican a hacer ocio, dentro de eso Rancière en un momento dice que hasta los obreros se dedicaban en las noches en las cantinas a leer poesía, es decir, que el alma y el espíritu se expande. Y ahí entendí que el circo hace parte de esto y que es necesario también expandirse. No sé cómo lo ves tú también con tu trabajo dentro de esto, que aquí ya nos vamos a meter a reflexionar sobre el circo y la filosofía y todo lo que va de por medio, pero ¿cómo ha sido todo este proceso también de búsqueda, de investigación, de la dramaturgia o para ti también a nivel personal? Mira, bueno, un poco entro desde lo que hablabas, ¿no? Sí. Del circo como parte del ocio y de no una cuestión primaria, vital. Es muy loco porque ahora mismo me parece que dentro de toda esta movida pandémica, en un momento, por ejemplo, en Alemania se declaró la cultura como una primera necesidad, ¿no? Claro. Claro, esto vino por una cuestión económica en principio, porque claro, de repente todo un sector que económicamente está activo dejaba de estarlo y no tenía oportunidad de ganarse la vida porque no era de primera necesidad. Entonces, claro, ahí entramos en que el gobierno entonces si te dice quédate en tu casa, pero no te da opción de nada, pues te tiene que dar dinero para que te quedes en tu casa, ¿no? Entonces me imagino que por ahí viene la cuestión de la cultura de primera necesidad. Pero más allá de esta cuestión económica y tal, yo creo que lo es. O sea, en un punto, y no nos vamos a extender en esto porque nos podríamos extender un montón solo en este punto, pero tú piensas, y lo podemos ver en este tiempo, ¿no? Que la gente hemos estado tan confinadas y con tan poco contacto social. Yo tengo la suerte de compartir casa con amigas y gente que, claro, tengo este contacto humano, ¿no? Pero cuando eso no se tiene, cuando no hay este desfogue, ese poder ir y ver un concierto, ir y bailar, ir y compartir con gente, ir y ver algo que te haga una reflexión, ¿sabes? Como ser humano, es que hay algo en el alma que se va como durmiendo y al final, si pasaran años así, estoy segura que la sociedad cambiaría tanto hacia un lado muy gris. O sea, definitivamente creo que la labor que se hace desde la cultura en general, llámese música, llámese pintura, llámese circo, llámese danza, llámese teatro, es el que haya esta retroalimentación. Yo lo veo como si vamos ancestralmente a los rituales, porque para mí son rituales. ¿Y qué hacían la gente en los rituales? Hacían catarsis para liberarse de cuestiones, para conectar con lo divino, para conectar con una misma. Entonces creo que aún en esta modernidad y en la manera en la que se hace hoy en día, a mí me gusta pensar
que cada vez que voy a la escena es para celebrar un ritual junto con toda esa gente que decidió en ese momento ir a formar parte de. Y en ese sentido, pues es hacer comunión con la gente, catarsis con la gente, conexión con la gente. Claro. Y tomando también este concepto de ritual también, porque tú que vienes de México y te encuentras con este mundo, y sobre todo muchas personas que vienen de otras partes del mundo, acá en Barcelona, y con tu experiencia, ¿cómo has visto este circo que se desarrolla acá también? Porque a mí, en un principio, estaba con la búsqueda de un circo, bueno, una dramaturgia, porque era lo que estaba estudiando acá, pero me encontré también con un circo muchas veces performativo, que es de una corriente del sur de Francia, de Lido, de Toulouse. En mi país hay un circo orientado más a lo político, por el tema tanto del estallido social o de las cosas de conflicto que están ocurriendo ahí, sobre todo. Pero acá también, como lo que hablamos hace un momento, como que hay similitudes, muchas veces por la precarización del área, donde ojalá tuviéramos cada uno un rol para trabajar y pueda ser sustentado por el Estado súper bien, pero a veces no se puede. Y en Cataluña, este proceso de circo que ha ido evolucionando de ciertas maneras, pero en otras como que uno dice, ojalá se le pudiera dar más entusiasmo. Por ejemplo, yo saco, por ejemplo, que ahora el investigar circo o la posibilidad de que lo que tú haces, de hacer un armatoste gigante, de tener un equipo de trabajo que pudiera tener más facilidades en residencia o en espacios de creación. Y aquí yo, donde pongo las comillas, ojalá hubiera no solamente una central del circo en Barcelona, sino que hubiera un espacio de residencia por toda Cataluña y ojalá por toda España y ojalá por todo el mundo, ¿me entiendes? No sé cómo lo ves tú, porque para mí siempre es como uno ve y a veces pide más porque uno es tonto, porque uno no ve finalmente el esfuerzo de cada lugar y uno compara al mismo tiempo. Pero dentro de eso me he dado cuenta de que hay similitudes de lo que ocurre con Latinoamérica, pero también actualmente hay espacios que necesitan como un empuje del Estado. O sea, alguien una vez, un filósofo dijo, ¿sabe? Es eso, que el circo contemporáneo performático necesita más apoyo del Estado que los musicales de circo. O sea, musicales de circo como Hollywood, en este caso, él dice que Hollywood no necesita dinero del Estado, porque se puede solventar solo. En cambio, todo esto performativo, de investigación, necesita dinero. Y como que yo hago la comparación con Cataluña, pero esto es una reflexión mía, ¿eh? Yo puedo estar completamente equivocado, pero me gusta hacer volar la mente en este momento. ¿Cómo lo ves tú también? No sé si me entendiste igual, porque me fui por la Son muchas cosas, pero hay unas reflexiones que de lo que te escucho me vienen. Mira, y una es que no sé si tú sabes, o sea, no sé cuánto tiempo llevas acá, pero la Central del Circo es un equipamiento institucional que está apoyado por el Estado, ¿no? Que recibe apoyos y bueno, que pertenece, reciben las subvenciones, ¿no? Pero la Central del Circo nace gracias a un movimiento que sucedió acá y que en realidad viene del underground total. Sí, y que te puedo decir que, bueno, de alguna manera también tuve la oportunidad y la suerte de formar parte de ese movimiento. Y que fue por mucha gente latinoamericana que llegamos en aquel momento a Barcelona, en La Macabra, que era un espacio... Bueno, La Macabra tenía mucha historia antes de que llegara la gente de circo, pero te digo que viene desde un lugar que era de fiestas, de que había mucha gente pinchándose droga y tenía como, en un momento tenía ese lado súper oscuro y súper de luz también. Esto fue más o menos por el 2000... No sé, ahora mismo La Macabra la tiraron en el 2007. Yo estuve en el 2010 en la nave espacial, que fue un año que estuve estudiando. La nave espacial vino después, sí, pero La Macabra tuvo
la macabra estaba como Sí, a la vuelta de la nave la habían espacial. cerrado, claro. Sí, cuando la macabra se cerró, después de que tuvo un gran auge en el mundo del circo, de que de repente habían cabarets organizados sin apoyo de nada, éramos la gente ahí poniendo su energía y sus ganas, y venía el público del barrio y de Barcelona, cada vez más gente, de repente 500 personas o más. Y claro, de repente tiran este edificio porque, bueno, había esta reforma en el barrio que sigue, y hubo mucha protesta, mucha manifestación, y en aquel momento, gracias a este auge que hubo por cuando tiraron la macabra, eh, el gobierno dijo, bueno, hace falta este espacio, ¿no? Se está reclamando un espacio de este tipo, y obviamente hubo gente que lo gestionó, la APCC, y se hizo posible que este espacio exista hoy en día. Obviamente es muy distinto de cómo fue la macabra o del corazón de la macabra, pero creo que fue muy positivo porque sea como sea, hay un espacio que existe y que brinda apoyo de una cierta manera. Obviamente que entre más institucional es todo, tú tienes que poder acceder a eso y tienes que aprender a pedirlo, porque no es como si llegas a un espacio del underground, que cada vez hay menos, pero que tú llegas y con tu buena onda y te dan el espacio. Acá tienes que hacerte un papel, tienes que escribirte un dossier, tienes que planificar no sé qué, y es así. Y es lo que te digo, que eso no nos enseñaron en la escuela, pero que es parte de, y que si tú quieres llevar a cabo un proyecto de manera profesional, cada vez más es necesario, ¿no? Así como si quieres también obtener apoyos y residencias y tal, bueno, es parte de... no sé qué más. No, tranqui, sí. Sí, yo estuve un año acá estudiando teatro y claro, y estaba la nave espacial, que es como tú lo describes exactamente, de ese espacio gigante donde llegaba mucha gente, que también había gente que se pinchaba droga y gente que hacía circo, y que hasta el día de hoy quedan retazos de esos lugares como Atlantis, que lo maneja César, otros espacios que ya existían en esa época como Gente Colgada, que cerró, pero que en secreto volverá a abrir en un futuro. Canvas, pero que también sí, que son lugares distintos, porque el lugar para profesionales de circo, con toda la seguridad y con todo el proceso, es la central del circo. Pero al mismo tiempo, aquí ya me pongo más también, ¿cómo se llama? El que hace cotilleo, bueno, crítico. Me acuerdo que Johnny Torre, dentro de su forma de filosofía de pensar, también explica que dedicarte al circo contemporáneo ya de por sí es un suicidio económico. Como que él dejó esa frase ahí puesta y que muchas veces se asume y no se quiere asumir, porque dentro de la filosofía de Johnny hablar de dinero o de bolos o de trabajo era algo terrible. O sea, no, aquí uno viene a crear, a encerrarse, a hacer casi filosofía de circo experimental, que es muy interesante porque obviamente para hacer filosofía tienes tu espacio solo para investigar, pero al mismo tiempo, y ahora se ve, ¿no es cierto?, que hay que comer, hay que pagar el alquiler, y uno como artista tiene la posibilidad de trabajar de eso, pero al mismo tiempo hay un sistema que te dice que no, al mismo tiempo hay un sistema que te está diciendo no puedes presentarte dentro de esto. ¿Cómo lo ves tú también? Sobre todo me acuerdo que desde esta mirada de ya no como migrante, sino tú ya vives acá, eres parte de esto también, pero también ve a tu alrededor cómo están los compañeros también artistas dentro de esto. Mira, yo sinceramente no soy de la idea, no me gusta pensar que si yo voy a ser artista o si yo soy artista me voy a morir de hambre y es una elección, y soy artista, me muero de hambre. Claro. Yo quiero ser artista y quiero vivir de lo que hago y quiero vivir bien, ¿sabes? Dignamente. No te hablo de ser millonaria ni movidas así, pero quiero vivir dignamente. Y yo creo que hay maneras de poder vivir de lo que uno hace. Creo también que hay lugares que es
más difícil y lugares que están, volvemos una vez al ejemplo, Francia o posiblemente, bueno, Bélgica, países escandinavos, ¿no? Claro, estamos hablando de muy pequeñas partes del mundo donde esto puede suceder y la gran mayoría, la gente hace malabares para vivir y hacer lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, yo te digo que cuando vivía en México y empecé a hacer circo, claro, te digo que yo vivía de hacer los bolos, ¿no? Las chambas. Váyate a hacer un número de telas, pues, el numerito de telas, que sinceramente no era lo que más me gustaba hacer, pero sabía que eso me iba a permitir hacer otras cosas que tenía ganas de hacer. O mismo por muchos años aquí en Europa, era como ir a hacer lo que acá se le llama el curro, pero que eso me va a permitir, pues, comer, pagar mi renta y dedicarme el tiempo para hacer esta creación que quiero hacer, ¿sabes? O simplemente la producción que ahora estoy haciendo fueron mis ahorros de una gira que hice con el Cirque du Soleil y que dije, quiero usar una parte de este dinero para hacer este proyecto que tengo ganas de hacer. Y luego es aprender a pedir los apoyos y las ayudas que hay, porque hay ayudas. Y en mismo México hay becas, hay apoyos para hacer proyectos realidad, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que aprender también, primero que es muy respetable, y yo creo que si tú decides hacer tu arte de una manera que no dependa de eso o que no tengas que pedir eso, también es posible. Y hay gente que son artistas callejeros y llevan años haciendo sus espectáculos y son autosostenibles y me parece genial. Yo creo que depende lo que uno realmente quiere hacer, ¿no? Pero sí, yo voy con la idea de no quiero hacer esto sufriendo, ¿sabes? Quiero hacerlo con alma, con corazón y pues también con conocimiento de cómo quiero realizar esto, qué necesito para hacerlo, para ver si es viable, cuáles son los ayudas o los apoyos a los que tendría que poder llegar, ¿no? Pero también me doy cuenta que hay una cuestión de experiencia que acá en Europa, si tú sales de una escuela de circo, tienes más posibilidades de que te sucedan estas cosas, de que puedas llegar a ese tipo de contactos y quizá en Latinoamérica eso todavía no existe. Y entonces es más complicado poder llegar a decir quiero hacer esta creación. Es más complejo en muchos sentidos, ¿no? Y empezando por lo económico, porque no hay todavía estos equipamientos que te dan ese soporte para la creación, para dedicarte un tiempo solamente a investigar y no tener que estar corriendo porque necesitas ganarte la vida. Hay menos de esto. Claro. Sí, el tema de la realidad de los contextos hay que asumirlo, hay que asumir que existe eso y que hay que entenderlo desde el principio. Mira, nos quedan aproximadamente 5 minutos el chileno. Nos quedan para... ¿Ah? Se va muy rápido. Sí, esto estaríamos hablando horas y horas, pero hay gente que le gusta escuchar el podcast, hay otros que dicen, no, que dura esto tanto, 1 hora, y nos hacen de 15 minutos, y no, es que esto, la gente que lo escucha, o está o cocinando, o tomando un desayuno en la mañana, o viajando en el metro, en el bus, o haciendo deporte. Entonces es para esas personas que realmente están escuchando y llegaron hasta aquí y lo disfrutan de estas reflexiones de circo. Pero sí, a todos les pregunto también, como ya estamos casi llegando al final, no sé si quieres hablar de algo también que se quedó en el tintero, algo que tú quieras también reflexionar. Dije, uy, podría haber hablado de esto y no lo hablé. Siempre lo pregunto porque de repente uno se queda con la sensación de que dije, uy, podría haber dicho, no sé, abajo el presidente de Chile. Mira, yo, bueno, especialmente en este contexto, ¿no? Que es Latinoamérica versus Europa.
muchas veces idealizamos lugares o maneras o países mismos. Y después de los años que llevo viviendo acá, y que obviamente ha sido una elección y estoy contenta de esa elección, pero yo creo que podría, no sé, decir a la gente, sobre todo a la gente joven en Latinoamérica que está con esas ganas y con ese impulso de dedicarse al circo, dedicarse al arte, en que es una elección y es una decisión. Y yo por lo menos, o sea, si voy a mi contexto de persona que nació en Emiliano Zapata, Tabasco, que no hay nadie, y menos en aquel momento, que se dedique a algo como lo que me dedico yo, y que cuando le decía a cualquier persona era como, te vas a morir de hambre, o de eso no se vive, o, no sé, muchas cosas. Y de repente, después de 22 años, de muchas cosas, obviamente, pero sobre todo la que ha sido constante es las ganas de seguir adelante, güey. Como, quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer ahora para hacerlo? Bueno, primero tener paciencia, porque a veces uno se visualiza ya kilómetros adelante, pero primero tienes que ir avanzando estos metros. Entonces, en el momento, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Cuánto le puedes dedicar a tu investigación? Vale, ¿cómo te puedes ganar la vida para poder llevarlo a cabo? ¿O dónde puedo pedir este apoyo para realizarlo? Pero yo creo que la diferencia está en que en los lugares donde las cosas se dan más fácil, o porque hay gente que ya las ha luchado y hoy en día están más a la mano, vale, igual son más rápidas y a lo mejor a otra gente le llevará más tiempo. Pero, ¿qué importa si tienes ganas de hacerlo? La vida es una, y yo creo que eso es lo importante. ¿Cómo quiero usar mi tiempo de vida, ¿no? Yo quiero investigar, yo quiero hacer esto, pues, a llevarlo a cabo. Y es así. O sea, yo creo que uno puede vivir de lo que uno quiera, y te vas a encontrar con momentos difíciles y te vas a encontrar con momentos de cuestionamiento, pero por lo menos yo, desde mi experiencia, hasta ahora sigo ahí, ¿sabes? Y con ganas, y cada vez con más experiencia, y también con más retos, ¿no? Por otro lado, pero contenta. Qué bien. No, se agradece también todo ese recorrido, porque yo estoy seguro que hace 20 años atrás no estaban las mismas condiciones ni los mismos encuentros. Ahora tú te entras a internet y te informas de todo, o sea, de qué compañía ir, qué escuela ir, con qué maestro dedicarte, o espacios también. Entonces, y se agradece, o sea, de verdad que te agradezco también esta oportunidad de poder conversar aquí en este espacio. Y ojalá que se repita, que no sea la última vez también. Sí, de aquí pueden salir muchas conversaciones más también, dentro de todo. Sí, se hace corto, al final. Al final, mira, eso es bueno, eso es muy bueno. No, igual te quiero agradecer también, porque esta conversación, esta reunión la teníamos hace unas tantas semanas atrás, pero yo lo tenía pensando en mi mente ahí, de que hay que conversar, tenía que conversar contigo y aprovechar también toda tu experiencia y sabiduría dentro de esto, porque es importante saber en cómo están esta gente que inició un circo, sobre todo en espacios, en este caso contraculturales, pero también tu recorrido artístico, que es súper importante también, porque no sé si tú misma lo dijiste, te cuestionaste que por qué eres artista de circo, y eso no lo da ni un diploma ni una escuela, sino que también la vida, el hecho de ser artista no va catalogado con un diploma, un cartón. Así que de verdad que te agradezco también este recorrido, que abre el camino a muchas personas también que están con estos mismos cuestionamientos. Así que gracias. Claro. Qué lindo, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que están escuchando. Bien, bueno, estamos llegando al final de este capítulo. No sé si quieres decir algo más, por si acaso. Siempre hay uno está ahí como... En la próxima edición. En la próxima edición. Vale, excelente.
Eso, bueno, cualquier cosa, la gente que nos está escuchando en este momento, que tengan dudas o quieran escribirnos, hay gente que nos escribe al email o al Facebook o al Instagram, ya en hablemosdecirco@gmail.com, y de verdad que nos escriben cosas lindas, gente que está muy agradecida también por escuchar esto, así que nuevamente Ingrid, ahora sí, date las gracias por este capítulo y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias. Ha estado muy lindo. Qué sé yo, que le guste a la gente y que más que gustarle, que inspire algo. Sí, genial. Eso, ahora vamos a detener la grabación. A ver.